Buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Una ya de las últimas del año, nos falta poquito para terminar el año. Varios autores hoy en el programa. Ana Ojeda, autora de Vikinga Bonsai, una novela que está circulando bastante en estos días con varias particularidades. Está escrita íntegramente en lenguaje inclusivo, usa hashtags y un montón de elementos. La verdad que es un texto que diferente del que vale la pena hablar. Vamos a charlar con Ana Ojeda. Oscar Barney Finn nos visita también, hace bastante que no venía por acá, con su nuevo espectáculo basado en textos de Federico García Lorca. Toma los grandes textos y además cartas y otros elementos. Cuenta la vida, un repaso por la vida y por la obra de García Lorca con la actuación de Paulo Brunetti. Los dos están hoy acá con nosotros. Y empezamos, hay varios autores que están sacando libros de cuentos últimamente, autores importantes argentinos. Estuvieron acá en el programa, en los últimos programas vino Sergio Holguín, por ejemplo, con un libro de cuentos, Guillermo Sacomano hace un par de semanas, y ahora otro autor que publica cuentos. Breves Amores Eternos se llama el libro y ahí lo presentamos. Con él empezamos el programa. Pedro Mayral nació en Buenos Aires en 1970. Es autor, entre otros títulos, de Una noche con Sabrina Love, Salvatierra, La Uruguaya y Maniobras de evasión. Breves Amores Eternos es su último libro de cuentos publicado. Bueno, señores, aquí lo tengo. Breves Amores Eternos. Son dos libros en uno. Sí, son todos mis cuentos. Todos mis cuentos. Es el libro nuevo de cuentos. Que es Breves Amores Eternos, y después está De Yapa, Hoy Temprano, que era mi libro de cuentos. Había un libro anterior de cuentos. Está ahí metido, o sea, en realidad no le quisimos poner cuentos completos o algo por el estilo. Porque sonaba lápida, ¿no? Ajá. Quiero seguir escribiendo cuentos. Obviamente. ¿Cuántos años tenés? Por favor. 49. Por eso digo, ¿de qué estamos pero hablando? Son todos mis cuentos, la idea era esa, publicar todos mis cuentos. Ahora entiendo, porque son dos libros, uno lee uno y después lee otro, son diferentes. El primero, que se llama Breves Amores Eternos, la primera parte, son cuentos, a ver, ¿qué puedo decir? Son cuentos bastante eróticos en su gran mayoría. Sí. Vi que en las redes te están acusando de machista fuertemente por estos cuentos. ¿Tú sabes que ¿Sos consciente, sabés? Hay, ¿eso que en Facebook? Porque yo no tengo Facebook. No me acuerdo, pero lo he visto en las redes. Bueno, yo creo que ahí hay algo interesante, Cristina, que cuando vos generás una voz creíble, la confunden con vos, ¿no? Entonces, con tu propia voz. Claro, entonces generás personajes que dicen cosas que pueden irritar, y entonces aparece como una voz. Como que sos vos el que está diciendo eso. Y entonces, claro, eso en realidad es como si fuera el fin de la ficción, porque la ficción justamente funciona de esa manera. Lo curioso es que si vos haces un personaje de un asesino serial, nadie te viene a decir estás avalando el asesinato. Claro. Pero si haces que un personaje diga cosas machistas... Ariana Arwix, que sacó una novela, estuvo acá hace poquito, algunos de ustedes se deben acordar. Sí. Ese hombre era un asesino, un violador de menores. Se puso en la voz, tomó la voz de esa persona. Dice, estás avalando eso, ¿no? No. Está muy sensible el tema del machismo. Entonces entiendo que pasen cosas así, pero para mí no hay que perder de foco nunca que estamos hablando de ficción y que una cosa es uno como ciudadano y otra cosa es la libertad tuya como escritor. Que son dos cosas distintas y que no podés amordazarte y estar como metiendo la corrección política. La literatura no es políticamente correcta, vamos a empezar y por ofende, ahí. Y ofende, muchas veces ofende, pero son personajes creíbles y yo voy al lugar de la construcción del deseo, que es un lugar muy íntimo adentro del cerebro de los personajes, y ese lugar es un lugar sin filtro, que no es bien pensante, digamos. Sí, claro. Pero claro, veo que a veces la lectura de algunos cuentos suscita que alguien, como pasaba un poco en los teatros ambulantes que representaban a Juan Moreira y saltaba un gaucho de la tribuna a defenderlo a Juan Moreira, ¿no? Se confunde entonces esa ficción como si fuera algo real que estoy diciendo yo, Pedro Mayral. Claro. Y bueno,
es un peligro que siempre se corre al escribir. Y yo jugué un poco con el personaje de la uruguaya digamos, un personaje medio cerca mío, ¿no? Entonces los personajes de los cuentos quizás se leen en esa clave y me atribuyen las cosas que dicen a mí. Claro, claro. Ya con la uruguaya empezó un poquito esto, sí. ¿cierto? Sí. Pero curiosamente la uruguaya y los cuentos son textos que les gustan mucho, que los compran las mujeres, los leen las mujeres. La uruguaya tuvo un público femenino enorme, ¿no? Que yo no me esperaba, porque realmente sí pensé que por ahí tenía algo que podía molestar. Pero evidentemente la historia de alguien que se siente atrapado en un matrimonio no es privativo de los hombres. A las mujeres también les pasa. Bueno, ¿hay algún cuento que está protagonizado por una mujer o contado desde una mujer, ¿no es cierto? Hay dos cuentos, sí. Sí, hay dos cuentos que están escritos desde voces femeninas. Sí. ¿No? Y a nadie se le ocurre decir, mira lo que dice Mayral acá. Pero con los personajes masculinos sí, ¿no? Y bueno, pero es un poco lo que decíamos, que hay mucha sensibilidad también. Sí. Hablando de la uruguaya, vos estuviste acá la última vez y dijiste que se iba a filmar. Sí. ¿Qué pasó con eso? Y en los tiempos del cine que son. ¿Pero sigue ese proyecto? Sí, ¿Es totalmente cinematográfico? Sí, yo creo que sí. Está en producción eso y hay una productora ahora brasilera metida. Entonces, básicamente está en el momento de juntar plata. Peretti estaba en ese proyecto, Estaba Peretti, sí, está interesado Peretti. Todavía no se sabe de qué lado de la cámara. Ajá. Después a Jorge Drexler le gustó mucho y quiere hacer una canción para el final. Mirá qué lindo. Pero bueno, yo no me dedico al cine porque está todo tan fuera de mi control que me pone muy nervioso. Y depende de unas variables. ¿Pero trabajaste en el guión, en la adaptación? Hice una primera versión. Ajá. Que ahora la tienen que agarrar gente que sepa bien de cine y convertirlo más en película, ¿no? ¿Por qué no le está hablando todo el tiempo a la mujer? Sí. ¿Eso queda? Eso es muy difícil hacer en cine. La historia del día del personaje, cruzar a Montevideo, a encontrarse con una chica y buscar unos dólares, eso es fácil de filmar. Sí. Pero todo el libro es una gran confesión del personaje a su mujer. Sí. Y esa voz es muy difícil de meter en cine sin que sea muy pesada una voz en off, ¿no? ¿Y entonces? Y bueno, hay que meterlo con flashbacks y... ese es el camino que eligieron. Y por ahora es eso, pero como te digo, yo hice una primera versión y ahora lo tiene que agarrar gente que sepa bien de cine. Porque... Qué largo que es todo el proceso, hasta lograr filmar. Sí. Y además es muy caro. Sí. Es muy caro y empiezan a meter mano distintas fuerzas externas y... ¿Y cómo lo viviste todo eso? Porque también con Una noche con Sabrina Love aprendí. Claro, ya te filmaron. Sí. Claro. Aprendí que tenés que entregarte a eso, no lo podés controlar. En todo caso, cuando te pagan, como dicen los ingleses, llorá todo el camino al banco y después tenés que tratar de hacerte a un lado porque es un cambio de lenguaje. Sí, ¿no? Claro. Es pasar de la palabra del libro a la imagen en la película y eso inevitablemente genera una gran traición al libro. Pero hay que hacerla, tiene que ser una traición al libro. Tiene que ser así, si no sale bien. Sí. La pregunta es si pueden los autores traicionar su propio libro de esa manera. Una vez me acuerdo que vino Carlos Fuentes, que le había filmado Gringo Viejo, que la hizo Luis Puenzo, con Jane Fonda, hace muchos años. Sí. Y yo lo entrevisté, le pregunté si él participaba en los guiones. Me dijo, yo vendo el libro y me desentiendo absolutamente, no quiero saber nada. Por ahí es una actitud de preservación. Me parece sabio. Y además no se hace cargo del resultado tampoco, ¿no? Claro, exacto. Me parece sabio. Igual yo me había quedado un poco con la sangre en el ojo con Sabrina Lab porque no participé para nada. Ahí no participaste. Entonces ahora quise meterte. Bueno, eras muy chico y era tu primera novela y por ahí. Sí, no era momento. No era el momento, ¿no? Estuvo Sacheri acá la semana pasada y Sacheri participa en el guión de todas las películas que se hacen con sus libros. Él se mete. Él quiere estar ahí, Siente que controla un poco más, qué sé yo. Cada uno hace como puede. Sí, y bueno, y depende también qué director te toca y demás, si tenés oportunidad de dialogar y
trabajar juntos ahí, ¿no? Acá Peretti sería tal vez el director, tal vez. Sabes que sí, es todo en un gran veremos eso. Pero Bueno, yo hablo y pregunto porque me entusiasmo porque pienso que se puede hacer una muy buena película. Ojalá, con la uruguaya. Mira, ojalá. Y hay una directora apalabrada, pero hasta que no se firme nada no quiero decir porque... No puedes decir. Porque Ahora ¿una mujer es? Sí. A mí me gustaría que lo hiciera una mujer porque le daría un twist así distinto. Y también con todo esto que estábamos hablando antes, sí, ¿no? Sí, la mirada. Sí, absoluto. Bueno, hablemos de los cuentos. Dale. Hablemos un poco de los cuentos. La primera parte, lo que yo decía. Sí. Mucha descripción de escenas sexuales crudamente. ¿Cómo se trabaja eso? Crudamente, como vos decís. Yo creo que así, sin rodeos. Me parece que... es muy importante en mis relatos los momentos sexuales. Me parece que está el nudo desde donde parten muchas cosas de los personajes. No es... Pero vos decís que se revelan en el sexo, que revelan quiénes son. Me parece que no escribo escenas de sexo para erotizar, sino que escribo escenas de sexo para mostrar la vulnerabilidad de las personas o cómo está construido el deseo dentro de ellos, ¿no? Me parece que lo que pasa cuando dos personas se van a la cama a nivel mental es mucho más interesante que a nivel, qué sé yo, la mecánica de los cuerpos. Perdón, pero acá está muy detallada la mecánica de los cuerpos. Bueno, no sé si lo mental, pero los cuerpos seguro. Y eso también me interesa que el lector sienta lo que lee con el cuerpo. O sea, no me olvido nunca que el lector y la lectora tienen cuerpo y yo doy ahí, genero una especie de realidad virtual dando los 5 sentidos, ¿no? Sí. En las escenas de sexo básicamente hay que ser sincero y tratar de mostrar un poco la torpeza y lo táctil también. Yo marqué algunos. Un verano feliz que causó indignación en las redes. Indignación en las redes. ¿Estás hablando de Facebook, Cristina? Porque yo no me entero porque no estoy en Facebook. Debe ser porque yo estoy ahí, miro. Sí, la verdad que sí, fue muy criticado, pero por este tipo de cosas que estuvimos hablando. El anillo, ni hablemos. Mira. Cero culpa, la narradora es una mujer, ahí cambia el ángulo. Sí. Y después le marqué El guardián de la giganta, que es la fantasía de que hay alguien escondido. Espiando, ¿no? Sí, una escena sórdida, súper sórdida. Sí, yo meto personajes en situaciones a veces sórdidas, ¿no? Sí. Y muestro la debilidad, los hombres... ¿Ese el almuerzo? ¿El almuerzo se llama? ¿Cuál es ese? La suplencia. La suplencia, sí. Bueno, también, ahí hay una sordidez absoluta. Total. A mí me parece que la literatura, te digo la verdad, tiene que ir al lugar que no estamos mostrando en Instagram, en Twitter, en Facebook. O sea, tiene que ir a la espalda de Facebook. ¿Qué quiere decir? Lo que te daría vergüenza que salga en Instagram, eso es literatura. ¿Por qué lo digo? Porque estamos todos construyendo una identidad con las redes sociales. Ideal, claro. Poniendo nuestra mejor carita, la foto del viaje. Sí. Eso es el fin de la literatura. Porque lo interesante de las personas es justamente lo que les quedó afuera, lo que no hubieran puesto nunca en Instagram. Eso es para mí el corazón de los relatos. Entonces, evidentemente que los relatos puede ser que causen irritación, porque estoy mostrando justamente, es como un anti-Instagram, por eso digo la espalda, ¿no? A mí me parece que eso muestra la condición humana. Y la condición humana no es bien pensante y agradable y es gente con sus secretos, lo que hace la gente cuando cierra la puerta de su casa y lo que le sucede dentro de la cabeza. Eso es la literatura y eso evidentemente a veces ofende. Así que bueno, ahí está. Vamos a la segunda parte, que ahora me decís, es otro libro, son tus cuentos completos. Sí. Entonces, esto que me decís me cambia mucho la mirada, porque yo pensé que eran todos cuentos nuevos, fueron escritos en etapas diferentes. Es como si fuera un libro en 2 tiempos, ¿no? Bueno, pero claro, ahí me encuentro. Ahí está, eso es hoy temprano, ¿no? Es la segunda parte. Hoy temprano, que es el nombre del primer cuento. Sí. Hay muchos muy buenos, pero este es el mejor del libro, me parece un cuento extraordinario, de verdad. Sí. Es nuevo, ya está. Qué bueno que te guste. No, es un cuento maravilloso. Hoy temprano es como mi best hit, digamos, hace tiempo. Es un cuento que... Nunca lo había leído. Muy viajero, que se da
Es muy difícil lo que haces en ese cuento, me parece. Encontré una forma y hay algo ahí medio cortasariano, si querés. Está contando un viaje en auto, de acá, no sé, a Pinamar, a la Quinta, sí, como una si quinta. Fuera para el lado de Cañuelas, por ahí. Bueno. Son todos los viajes de un chico, de una persona desde que es chico hasta los 40, a ese lugar, sí, pero contados en un solo viaje. En un solo viaje. Y vas y venís de una manera que me pareció Cuando sale a la mañana está en el asiento de atrás con los hermanos y a medida que va pasando el viaje va él estando cada vez más cerca del volante. No, y además vas bien, claro, más cerca del volante, pero aparte vas viendo el desarrollo, la vida de todos los personajes que están en ese auto, lo que les va pasando. Y de la Argentina. De la Argentina, lo que le va pasando al país mientras tanto, lograr todo eso que tiene 3, 4 páginas. Sí. Y, son esos cuentos y que cómo está hilado, me pareció redondo ese cuento. Se escriben una vez en la vida esos cuentos, sí. ¿Pero cuándo lo escribiste? Y eso Yo nunca lo había visto, eso lo escribí en el 2001 más o menos. Mirá vos. Sí. Lo que pasa es que los libros de cuentos, viste, que tienen menos circulación que las novelas, entonces quedan medio Voy a hacer un ocultos. paréntesis en esta charla y quiero decir lo siguiente. Yo no sé qué está pasando. Siempre se dice que los libros de cuentos que convocan menos, que no venden, que las editoriales no los quieren. En el último mes o mes y medio acá vino Sergio Holguín con un libro de cuentos, Saco Mano con un libro de cuentos, ahora venís vos con un libro de cuentos. No sé qué pasa, que de golpe... La literatura argentina está formada, para mí, está formateada por el cuento, ¿no? Cortázar, Bioy Casares, pero de Borges, pronto ahora... Arlt, Fogwill era muy buen cuentista. Muy. Entonces, yo creo que yo por lo menos... Soy un falso novelista, en el sentido que escribo relatos y que a veces se alargan y se convierten en novelas, pero soy cuentista más que nada. Y me encantan los cuentos, siempre leí cuentos, me gustan los cuentos de Samantha Schweblin, los cuentos de Mariana Enríquez. Creo que Argentina es un país, siempre fue medio una capital del cuento. Y bueno, en general a los cuentistas y a las cuentistas les piden que escriban novelas, y salen novelas también, pero la verdad hay está una acá fuerza acá. Sí, en la literatura española, por ejemplo, no hay muchos cuentistas. Es una tradición que nos viene más del cuento norteamericano. Sí, digamos. Totalmente. ¿Te acordás de la revista Puro Cuento? De Mempo Giardinelli. Sí, entonces eso me parece que siempre tuvo acá desde los años, no sé, 50, 60. Mucha fuerza. El Escarabajo de Oro también, ¿no? Bueno, claro, Castillo, gran cuentista también, ¿no? Y tantos otros. Bueno, ya digo, Hoy temprano se llama el del auto, que estamos diciendo. Después hay uno que se llama Amor en Colonia, que introduce algún elemento fantástico al final. Es el único ¿no? cuento que tiene algo medio fantástico. Bueno, por eso. Hay un cuento que se llama Los Héroes, donde aparece otra vez el accidente que creo que vos viviste en el viaje de egresados. Sí. Vuelca un micro que andaban por Bariloche, creo, o por San Martín de los Andes. Sí, sí. En el cuento, transformo un poco las cosas. Sí, bueno, claro. Pero yo recuerdo tu libro Maniobras de Evasión, que estuviste acá hace 2 o 3 años. Sí. Que son ensayos y muchos autobiográficos muy buenos, y ahí aparece este accidente. Y ahora me encuentro con este cuento. Sí, que es anterior a eso, ¿no? El cuento es anterior. Sí. Ese accidente fue en el año 88, yo tenía 17 años. Sí. Y me llevó 10 años poder hacer un cuento con eso, que es el cuento Los Héroes. Sí. Y me llevó 20 años poder escribirlo como no ficción. En Maniobras de Evasión. En Maniobras de Evasión, claro. Sí. En el cuento Los Héroes está muy transformado y básicamente es... Bueno, pues se cuenta todo el accidente, volvés sobre el accidente. Y son unos tipos a los que los convoca uno de los compañeros al que salvaron y lo van a visitar y resulta que es un tipo medio horrible. Se dan cuenta que le salvaron la vida a alguien medio siniestro. Entonces aparece, ahí una cosa medio como un dilema, ¿no? No, y es medio sarcástico también, ¿no? Sí. Es medio sarcástico y me doy cuenta que, mira, eso cambió bastante. Me río del New Age en ese cuento. Sí, el tipo es totalmente New Age. Sí, y sin embargo, ¿cómo avanzó el New Age? Avanzó muchísimo porque a mí me cayó, releyéndolo para la edición,
me cayó un poco mal que se rían tanto. Lo que pasa es que vos lo ponés como un personaje grotesco, podría no serlo, pero acá es un personaje grotesco. Sí, sí, total. Además totalmente aislado de lo que pasa alrededor. La noción del otro no la tiene para nada. No tiene noción del otro, sí. No. Sí, y por eso piensan en un momento, ¿qué hicimos, no? Le salvamos la vida a este tipo. Pero bueno, ahí de nuevo una cosa bastante siniestra, pero fíjate que nadie me señala eso. Che, nadie te dice, claro, ¿cómo vas a decir eso? Pero bueno, son personajes y mis personajes hacen cosas medio horrendas, ¿no? A ver qué más encontré, que hagan cosas medio horrendas. A ver, espérate. El nieto del viejo Pintos, una mujer que va a ver una curandera, ¿no? Sí. Para quedar embarazada. Sí. Y termina en el medio de una trama horrorosa. Sí, como un culebrón venezolano. Espantosa. Sí, un culebrón. Espantosa. Hay uno muy bueno también que se llama Los Caminos del Amor, de una relación sexual. Bueno, ahí ves claramente es una pareja casados y están empezando a darse unos besos y están con el gran tedio matrimonial. Entonces, cada uno por su lado se empieza a acordar de una pareja que tuvo. Y ahí revive la cosa. Y se prende en fuego de vuelta. Y está bien contado. No cuento el final, pero hay un twist, ¿no? Sí. Entonces ahí de nuevo está cómo se construye el deseo en la cabeza de cada uno. Bueno, aparece mucho, y sobre todo en la primera parte, el hastío, los matrimonios, la monotonía, todo eso aparece mucho en este libro. Sí, y es un libro donde no parece haber salida de eso. Yo si escribiera ahora, voy a escribir algo donde haya una salida, porque realmente Breves Amores Eternos es un libro muy asfixiante en cuanto a las parejas. Sí. No tienen... cada uno se escapa mentalmente. Sí, mal, pero mental y físicamente, aclaremos. Sí, pero parece no haber salida de la... Pero son mezclados estos cuentos, la segunda parte, digo, porque de pronto aparece un cuento que es el viaje de la profesora Bellini, que es una profesora que ahorra el bolsito, se va a Grecia... Y bueno, está también contado con humor y qué sé yo. Tiene que contar su viaje en una tertulia así muy, muy culta, semanal, de profesores. Y claro, se da cuenta que no lo puede contar. Bueno. Y la literatura me gusta siempre cómo funciona para lo no dicho. Sí. O sea, lo que no se puede contar, lo que no pudiste decir... La literatura lo hace muy bien. ¿Qué era? ¿Que se bañó en el mar Egeo? Sí, era como que en realidad le interesó más... Pero para ella era la transgresión máxima. Le interesó más estar en la playa. Toda la vida estudiando a los griegos. Sí, le interesó más eso que de golpe la cultura en sí, que en realidad Grecia está bastante roto, digamos. Si vas a buscar la cultura griega a Grecia, quedan unas piedras, digamos. Lo poco que les han dejado. Sí, digamos, hay lugares donde... qué sé yo, en Sicilia, por ejemplo, que está más armado, pero la profesora... En Sicilia hay más que en Grecia, de cultura griega, pero de todas maneras es maravilloso ir a la Acrópolis. Es que lo lindo de Grecia también es supongo, estar ahí con ese calor y el mar. Y ella se da cuenta de eso en el cuento y no se anima a decirlo, porque... no es lo que se debe decir. Supuestamente ella tiene que estar extasiada por la cultura. Bueno, es lo que decíamos de todos estos cuentos, ¿no? Es lo anti-deber ser. Sí, en ese cuento pongo bastante claro. Si tenemos que resumir en algo... La única foto que a ella le gusta es la que se le disparó sin querer y salió un pedazo del mar azul. Nada más. ¿No? Nada más que eso. Y eso es la foto que más le gusta, ¿no? Entonces, bueno, yo pongo un poco el foco ahí, digamos, lo que la gente no querría mostrar, digamos. Yo creo que ahí está la literatura. Bueno, señores, Breves Amores Eternos. Todo esto que estamos hablando está aquí. Son 2 libros en uno, en realidad. Gracias por haber venido, Pedro, como Cristina, siempre. Gracias por invitarme. Enseguida volvemos, no se vayan.